La paz del Señor sea con ustedes, el amor y la gracia de nuestro amado Dios y Padre sea con toda la familia de Celebración Puerto Rico, Celebración Orlando y Celebración Linares en España. En este momento queremos comunicarnos con ustedes y ya que es el último día en que escucharán palabra de Dios en este año 2020, un año de grandes desafíos, pero también de grandes enseñanzas. A nombre de mi esposa, la pastora Carmen Rivera, y de este servidor, fundadores del Ministerio Amor y Fe y de las iglesias Celebración, queremos traerles una palabra que sabemos que ha de ser de estímulo y de fundamento para el nuevo año con sus nuevos retos, pero también con sus grandes bendiciones. Así que queremos darles este regalo de afirmación de las verdades fundamentales que le dan sentido, que le dan fuerza a nuestra vida. Así que reciban un saludo si les dejo con mi esposa para introducirles este tema, afirmando la verdad para el 2021. Antes de compartir el tema, quiero también saludarles, hermanos. Para nosotros es un privilegio poder llegar hasta ustedes utilizando estos medios, sabiendo, ¿verdad?, que aunque este año para muchos ha sido un poco difícil, para otros menos difícil, pero qué bueno que nosotros tenemos siempre en nuestra mente Romanos 8:28 y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Queremos reconocer el trabajo muy hermoso que ha hecho el cuerpo pastoral. Cuando vamos a la Biblia, al libro de los Hechos, la iglesia que Jesucristo dejó fue una iglesia de unos pilares definidos. Por ejemplo, había palabra, había enseñanza y los hermanos, los discípulos permanecían en la doctrina, en las enseñanzas de los apóstoles. También era una iglesia de gobierno y nuestras iglesias son fundadas precisamente en estos principios. Tenemos el cuerpo pastoral, la iglesia principal en Puerto Rico, que es la iglesia que gobierna todas las demás iglesias y enfrenta y también puede manejar todas las decisiones importantes que tomamos. Así que a ellos que les trajeron todas estas enseñanzas poderosas, tenemos que reconocerlos. La Biblia dice que reconozcamos a aquellos Amén. que nos dirigen y nos pastorean, pero fíjense qué interesante y sobre todo imitadlos. Así Amén. que Sí, Señor. les felicitamos y también felicitamos a la iglesia, a los hermanos. Celebración Orlando, a los pastores Maritza Ayala y Jimmy Torres, que también se han mantenido ahí trayendo palabra al grupo de acá, ¿verdad? Así es que también les felicitamos a ellos por este desprendimiento, ¿verdad? Y esta actitud tan positiva en medio de esta situación. También reconocemos a los pastores en España, en la ciudad de Linares, donde ellos han levantado una iglesia nuestra, bajo nuestra cobertura, los pastores Carlos y Lolita. Para ellos un abrazo y para todos los hermanos allá en Linares, España. Amén. Así es que vamos en este momento a compartir como parte del tema afirmando la verdad para el 2020. Tenemos que entender el carácter de Dios y sus atributos. Pastor, Dios es un Dios de pacto. Y vamos a comenzar definiendo qué es un pacto y cuál es su importancia. Claro, porque el carácter de Dios, o sea, ¿quién es Dios? Es el que le da fundamento a nuestra vida. Y Dios se ha comunicado a través de pactos. Sí, Señor. Dios se relaciona con el hombre con base en un pacto.
Y la definición básica de pacto es contrato o tratado, acuerdo o promesas hechas entre dos o más personas, mediante el cual cada una de las partes promete cumplir con diferentes obligaciones o responsabilidades, donde se sella con un juramento ese acuerdo. Un pacto es tan fuerte, pastor, como la integridad de aquellos que establecen el pacto. ¿Cómo podemos definir integridad? ¿O qué es una persona íntegra? Aquella que siempre hace lo correcto, alguien en quien se puede confiar. Y vemos personas que hacen pactos y los mantienen, pero vemos también personas que los rompen con una facilidad increíble. Los vemos en negocios, en matrimonios, en grupos. Entonces, podríamos decir que la razón por la cual las personas rompen pactos es porque carecen de integridad. O sea, no son personas en las que se puede confiar. Por eso el nuevo pacto en que estamos ahora nosotros, que es el nuevo pacto en la sangre de Cristo, es un pacto importante porque entiendan esta diferencia. En el antiguo pacto había que obedecer para alcanzar el favor. Exacto. En el nuevo pacto hay que beneficiarse, hay que entender, hay que recibir el favor para entonces haber un compromiso de obediencia. Porque por eso es que en la cruz del Calvario, en este nuevo pacto, en la obra consumada de la cruz, nos beneficiamos de este pacto, de los beneficios de este pacto. Amén. Y lo entendemos. Y eso nos lleva a ser obedientes, Claro, a caminar en el propósito. Definitivamente. Una vez se pierde la confianza en otra persona, no se puede caminar en acuerdo con esa persona, conforme a lo que dice Amós 3:3. Hace una pregunta, fíjense qué interesante. ¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Eso es imposible. Cuando hablamos de cómo Dios trata con el hombre o con la mujer, jamás se asemeja, ni siquiera es parecido a cómo es el trato entre un hombre y una mujer. Claro, para este nuevo año que se aproxima, afirmemos nuestra vida en que nuestro Padre es un Dios de carácter, Sí, señor. es un Dios que no cambia, y lo que ha prometido, lo que dice en su palabra, se cumple. Y se mantiene. Y se mantiene. Así que para el nuevo año afirmemos esta verdad. Nuestra identidad es una identidad definida, somos hijos de Dios. Amén. Y somos hijos de un Padre que tiene un Señor. carácter al cual nosotros queremos imitar. Es un Dios que no cambia y tenemos que estar de acuerdo. Esto es bien importante porque vienen manifestaciones poderosas para este nuevo año. Sí, Señor. Y tenemos que estar de acuerdo en su palabra, caminar en su palabra. Así que vamos a recibir ahora para el nuevo año estas preguntas que tenemos que contestar. Sí. Vamos entonces a la primera pregunta, ¿ve? Porque dijimos al principio que Dios es un Dios de pactos. Al estudiar los pactos que Dios ha pronunciado a través de toda la Biblia, consideremos su carácter y sus atributos para así tener una mejor comprensión de las promesas inquebrantables e inmutables que Dios nos ha dado a través del pacto. Y la primera pregunta que vamos a elaborar, a trabajar en este estudio es, ¿puede Dios mentir? Claro. Si tú estás claro de la palabra de Dios, de que la palabra de Dios es la fuente de tu verdad, esa palabra, esa base, la palabra, la base de tus convicciones, si tu contestación a ambas es sí, entonces vamos a lo que nos dice Tito
capítulo 1, verso 2, en la Nueva Traducción Viviente. Dice, esta verdad les da la confianza de que tiene la vida eterna, la cual Dios, quien no miente, les prometió antes de que comenzara el mundo. Miren cómo Tito afirma y se mantiene firme de que Dios no miente. Esto es importante porque cuando hay un pueblo que no entiende esta contestación a esta pregunta, viven y aún piensan que cuando partan de la tierra, o sea, de este cuerpo, de este estuche biológico, todo terminó. Y es todo lo contrario. Nosotros fuimos diseñados para ser eternos. Amén, claro que sí. Entonces, en este peregrinar, en este tiempo que estamos viviendo, en este cuerpo y en esta dispensación de la gracia, debemos afirmar y estar seguros y confiados en lo que dice Tercera de Juan, capítulo 1, el único capítulo, ¿verdad?, que tiene. Y es que el apóstol dice, mira, mucho me alegré cuando yo escuché que ustedes andan en la verdad. Cuánto me gozo saber que ustedes andan y eso en la nos verdad. pasa a nosotros también. Cuánto nos gozamos de escuchar a los hermanos en Puerto Rico, en Linares, acá en Orlando, declarando una palabra que es la verdad. Muy bien. Entonces, como ese Dios que es nuestro Padre no miente, seamos cuidadosos cómo nos expresamos. Amén. Sí, ¿Qué Señor. decimos con nuestros labios? Sí, Señor. Porque el reino tiene un idioma. Definitivo. Y ese idioma determina en qué posición, en qué etapa estamos nosotros viviendo ese reino. Así que seamos selectivos. ¿Cómo yo me voy a expresar en el nuevo año? Sí, pastor, porque eso es sumamente importante. Porque ¿cómo conocemos lo que hay en la mente de una persona si no es cuando le escuchamos hablar? Claro. Por eso es que es bien importante y nosotros hacemos énfasis. Si verdaderamente usted ha creído y cree firmemente que usted es bendecido por Dios, pastor, ¿usted cree que es correcto decir Dios te bendiga? No, porque fíjate, si tú le deseas a una persona que Dios la bendiga, tú estás negando un hecho de la obra consumada de la cruz. Claro. Ahora, lo que sí, y tú mencionaste Amós 3:3, lo que sí tenemos que estar es de acuerdo con lo que ya tenemos. Es correcto. De acuerdo con lo que ya Dios hizo. Con lo que sabemos a través de las Escrituras. Porque el conocimiento, cuando tú conoces algo, cuando tú sabes algo, y yo sé que allá en Puerto Rico y acá en Orlando, los pastores han enfatizado mucho eso, enseñanza tras enseñanza, el conocimiento, el saber, el estar seguro de quiénes somos, de esa identidad, ¿verdad que sí? De todas las bendiciones y promesas que Dios nos ha dado. Entonces, si vamos al libro de Números, capítulo 23, verso 19, aunque voy al Antiguo Testamento, fíjense, luego vamos a ir al Nuevo Testamento. Dios no es hombre, dice Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no ejecutará. Eso es tremendo, es poderoso. ¿Qué dos preguntas Claro, hay ahí? Claro. ¿Qué dos tremendas preguntas? Si yo creo y me pongo de acuerdo con la palabra y me mantengo firme, esa palabra se va a manifestar. Definitivamente. La pastora Marlene hablaba de lo que tenemos, ¿verdad?, en la conciencia. Lo que tenemos en la conciencia sale por la boca. Y cuando nosotros tenemos una enseñanza poderosa en nuestra conciencia, esa va a salir, mira, va a fluir de una manera tremenda. Así es que, hermanos, esto es poderoso. Míralo a Hebreos. Sí, a Hebreos capítulo 6, verso 18. Dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido
para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces, esas dos verdades o esas dos cosas por las cuales es imposible que Dios mienta, Exacto. es primero su nombre Su y segundo su palabra. Su palabra, su palabra. Entonces, ¿de qué está hablando el escritor del libro de Hebreos? De lo que yo acabo de leer. De la promesa hecha a Abraham y a su vez a los que hemos creído. Y el juramento que confirma esa promesa la encontramos en Génesis capítulo 12, verso 2 y en Gálatas capítulo 3, versos del 8 al 9. Dice, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Por ejemplo, para afirmar la contestación a esta pregunta, tenemos un ejemplo de un pasaje que hemos leído mucho, pero queremos hacerles énfasis en esta verdad. Dios y su palabra no pueden mentir. Vamos al libro de Mateo, y en el libro de Mateo, ¿verdad? Para aquellos que quieran luego buscarlo, capítulo 8, versículos del 23 al 27, y vamos a dialogar sobre esta experiencia. Dice Mateo que Jesús fue adelante y entró en una barca, ¿verdad? Sí. Luego lo buscan. Y los discípulos se fueron tras Jesús y entraron también en la barca. Ahora, fíjate la pregunta. ¿Quién entró a la barca? Cualquiera contestaría Jesús. ¿Pero quién era Jesús? El Verbo encarnado. Exactamente. O sea, ¿quién se metió en la barca? El verbo. La palabra. La palabra. La palabra viviente. Porque Dios es la palabra es Jesús, es Cristo. Claro. Y entonces ese fue el que se metió en la barca. En el principio, dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1 y 2, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por el Verbo fueron hechas, y sin el Verbo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es correcto. Porque lo que tenemos y lo que vemos en el plano físico es el resultado de la acción del Verbo. Y el Verbo es la palabra. O sea que lo que estaba allí, claro, había un cuerpo. Claro Jesús que sí. de Nazaret tenía un cuerpo humano, pero dentro de ese cuerpo humano era Dios. Sí, Señor. Era el Verbo, era la palabra. Entonces, ese fue el que se fue a la barca y se metió. Dice que a mitad de camino el cuerpo descansó y se durmió. Sí. Entonces dice que cuando iban a mitad de travesía, se levantó una tempestad. ¿Pero qué tipo de tempestad? Una grande tempestad. Como la que estamos viviendo en este tiempo. En claro este que año se ha levantado una grande tempestad sobre el mundo entero. Es Ahora, correcto. fíjate qué interesante que cuando ellos vieron que ya las aguas anegaban la embarcación, fueron y lo despertaron. ¿A quién despertaron? Despertaron, óigame. A la palabra. A la palabra, al verbo. Claro. ¿Y cómo respondió la palabra cuando ellos lo despertaron? Hombres de poca fe. ¿Por qué dudaron? O sea que lo que establece, hermanos, para este año 2021 en Celebración Puerto Rico, en todas las iglesias, es quién le cree y quién no le cree a la palabra. Correcto. Eso es así. Y creerle a la palabra aunque los sentidos presenten un desafío. Aunque las circunstancias en las cuales nos movemos, en las cuales estamos, no sean las que aparentemente para el hombre común sean las mejores. Fíjate que Jesús le dijo, hombres de poca fe. No era que no tenían fe. No. Entonces fíjate que la diferencia de el que camina en reino, el que vive reino, es ver cuando otros no ven. Eso es así. Creer cuando otros no creen. Bueno, hermanos, pues entonces vamos a la segunda pregunta. Esto está bueno, ¿sabe, pastor? O sea, nos quedaríamos, mira, en esa primera. Bueno, pero hay que seguir. La segunda pregunta, ¿es fiel Dios? Si la Biblia es la fuente de tu verdad, entonces tu respuesta debe ser que Él es fiel. Fíjate que, y volvemos a citar a la pastora Marlene, ¿verdad? Porque es la última enseñanza recibimos
ella establece que creer es por encima de lo que los sentidos, no tiene que ver con los sentidos, no tiene que ver con la parte emocional, sino con lo que ya está establecido. Y el pastor Osvaldo también trajo una enseñanza poderosísima donde hay una diferencia entre lo establecido y lo manifestado. Por lo tanto, tenemos que afirmar esa fidelidad. Primero, Él no miente. Segundo, Él es fiel. Él es fiel. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 9, dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. O sea que la fidelidad de Dios no cambia. Él es fiel y seguirá siendo fiel. Y en 2 de Corintios, capítulo 1, verso 18, dice de la siguiente manera. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Y el verso 20 dice, porque las promesas de Dios son en Él sí, y por tanto también por medio de Él decimos amén. A Dios, para su gloria, por medio nuestro. Pastor, y tú y yo estábamos comentando precisamente de este versículo, que muchas personas como que lo leen tan corrido, ¿verdad? Que pareciera que dijera de esta manera, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, ¿verdad? Entonces, porque las promesas de Dios son en el sí. Y en el amén, no. Eso no es lo que dice. Cuidado con eso, porque la Escritura dice, porque las promesas de Dios son en Él. ¿En quién? En Cristo. En Cristo, sí. Por tanto, también por medio de Él, ¿de quién? De Cristo. Decimos amén a Dios, para su gloria, por medio nuestro. La tercera pregunta, porque recuerden que habíamos hablado de 4. Nos vamos a limitar a 4. Hay muchísimas más, bueno, pero nos vamos a limitar a 4 en cuanto al carácter y atributos de Dios. Y la tercera pregunta dice, ¿puede Dios cambiar? Esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque a veces nos acontecen cosas, ¿verdad? Y nosotros como que la intención es cambiar, cambiar lo establecido por Dios. Y recordamos la enseñanza del pastor Osvaldo, lo establecido por Dios está establecido, ¿ves? Entonces, eso no cambia. Amén, amén. Fíjate que hay un testimonio que yo quiero darles a ustedes. Cuando nosotros nos paramos frente a la congregación Celebración Puerto Rico y le dijimos, hermanos, es tiempo de nosotros dejar a Puerto Rico. Sí. Dios nos ha estado hablando de que tenemos que estar en el territorio de los Estados Unidos porque hay algo que se va a dar. Y todavía esto del COVID no se había dado. No, ni pensarlo. Ni pensar. Y ya Dios nos había mostrado todos los escenarios del problema en el sur, el problema del ejército impidiendo que viniera mucha gente queriendo invadir a los Estados Unidos. Todo esto, y también nos mostró una manifestación después de esto. Definitivo. Estamos aquí precisamente en los Estados Unidos preparando una base como lo hicimos en Puerto Rico, como lo estamos haciendo en España, para nosotros poder participar junto a otros hermanos, ¿verdad?, creyentes en Estados Unidos, de la manifestación que vendrá después de este grande desafío. Y recuerdo que nos reunimos con los pastores aquí de Celebración, Jimmy y Marisa, en Puerto Rico, en la sala de su casa, y le dijimos, hay un desafío, hay unas decisiones que tenemos que tomar y nosotros queremos que ustedes nos acompañen a Estados Unidos, a Orlando, para establecernos allá y establecer la base. Fíjese que todo fue que palabra, pero como estas verdades de que Dios no cambia, de que Dios no miente, fiel, de que Dios es fiel, estaban hecha vida en nosotros y en los pastores, ellos dijeron amén. Nos vamos a ir. Y le dijimos, bueno, pues nosotros vamos a partir hacia allá
hay unas cosas que se tienen que dar, como por ejemplo la venta de nuestras propiedades. Y lo grande es que cuando tomamos la decisión de movernos hacia este propósito, empezaron una cascada de manifestaciones. La casa nuestra se vendió en tiempos récord cuando no se estaban vendiendo propiedades. Sí, porque habíamos pasado por la experiencia del huracán María. Y no se estaban vendiendo propiedades y la nuestra se vendió. Y con esa semilla pudimos, ¿verdad?, establecernos acá en Orlando. Y sucedía lo mismo con el pastor Jimmy y Marixa, pero algo ocurrió. Ellos añadieron algo. Ellos dijeron, nosotros creemos que si es Dios el que nos está llamando, nuestros hijos van a entender. Y ellos se reunieron con los hijos, me refiero a los pastores Jimmy y Marixa, y le dijeron, nosotros nos vamos para los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tenemos que acompañar a los pastores principales que nos han pedido hacerlo. Así que se lo decimos a ustedes. ¿Y sabe lo que dijeron sus hijos? Pues nosotros nos vamos con ustedes. Sí. Ahora, fíjate, esta es la parte práctica. Cuando tú caminas en estos pilares de que Dios no miente, de que Dios es fiel, de que Dios no cambia. Entonces, una vez tú das un paso y te metes en la barca, no hay tempestad. No hay tempestad que te confunda. No, definitivamente. No hay pandemia que te confunda. Porque tú te mantienes firme en quién es el que ha hablado, quién es el que ha prometido. Y aquí vienen los milagros manifestados. Una vez ellos pusieron el pie aquí en la Florida, se manifestaron los milagros. Ellos tienen su casa. Sus hijos tienen sus casas, cada uno tienen de sus ellos. casas, tienen sus trabajos. Tienen sus trabajos, o sea, en tiempos récord. O sea, lo que para otros se le hace sumamente difícil, cuando Dios interviene, cuando nosotros caminamos en el propósito perfecto de Dios, nada se detiene de las bendiciones que Dios ha prometido, de las promesas que Dios haya hecho, Él no se detiene. Claro. Y dice Filipenses 1:6 que tenemos que estar persuadidos, convencidos, firmes de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, hasta el día en que el reino se establezca de manera permanente. Así que para el nuevo año, afirma tu vida en lo que dice Filipenses 1:6, que el que comenzó la buena obra en ti la va a terminar. Seguimos con la tercera pregunta. Continuamos con, ¿puede Dios cambiar? Si la Biblia es la fuente de tu verdad, veamos lo que dice Hebreos capítulo 13, verso 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Esto es así, por lo tanto, Él no cambia. Y yo quiero traer un ejemplo, ¿verdad?, bien común. Un ejemplo que nos va a recordar muchas cosas a los que son padres de familia. Por ejemplo, miren, un padre de familia. Ese niño o niña viene con un CD en blanco, ¿verdad? Sí, cuando nace, viene con un CD, como un CD en blanco. Pero esos padres van sembrando en ellos dos tipos de semillas en la vida de sus hijos, o siembran una o siembran otra. Y esas semillas, sea cual sea, germina, crece y da fruto al correr del tiempo. Pastor, la primera semilla que voy a mencionar es la semilla del cambio. Oiga esto. ¿Y cuál es esa semilla? La manera en que ese padre vive y toma decisiones. Cuando uno o ambos padres son inestables, inconsistentes, variables en cuanto a la disciplina o recompensa. Fíjense, cuando hay inestabilidad en cuanto a si su sí es sí y su no es no. Depende, oiga esto, depende del estado de ánimo en que ese padre o esa madre está. Esa semilla crece en esa personita que luego va a ser inestable, insegura,
y que no puede tomar decisiones firmes. Eso crea un caos, pastor. Cuando los padres imparten una instrucción a un hijo y dependiendo del estado de ánimo, hoy le impartiste esta instrucción, mañana se la cambias. ¿Ves? Entonces ese muchachito o esa muchachita se va creando inestable, insegura. Porque tiene doble imagen. Claro. Tiene doble referencia. Exacto. Un día me dijo que lo hiciera de esta manera, Ajá. ahora me dice que lo haga de esta manera. O hoy me disciplinó por esto y mañana me lo aplaude. Claro, la religión hace mucho énfasis en engrandecer, en resaltar las debilidades y los errores que puedan cometer los hijos, y esto determinará si las bendiciones de Dios son para ellos. Y es todo lo contrario, la Biblia no enseña eso. No. La Biblia lo que enseña es que primero entendamos todo lo que Dios ya nos dio. Exacto. Y esa verdad, esa gracia, ese favor nos lleva entonces a ser obedientes. Y eso que tú traes es bien importante porque cuando nos mantenemos en una enseñanza firme y le damos seguimiento a esa enseñanza, oye, los hermanos la van a internalizar. ¿Ves? Por eso me gustó la palabra que hay en 2 de Pedro capítulo 1 y verso 12. Mira, él dice, ok, tú le puedes estar repitiendo las cosas al discípulo, ¿verdad que sí? Al que está recibiendo la enseñanza, pero dice, mira, no, recuérdale también esa enseñanza, recuérdala, repítela. Es sumamente importante que nosotros podamos hacer eso. Entonces, vemos que el apóstol Pedro decía, pero esto yo no dejaré de recordaros. Yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. ¿Verdad que sí? Que a veces decimos, ay, no, pero es que los hermanos saben ya eso. ¿Ah? Lo saben. No demos por hecho unas cosas. Dice el apóstol Pedro, para que estéis confirmados en la verdad presente, repíteselas, recuérdaselas. Entonces, la segunda semilla, esta será la semilla sin cambios. Hoy, mañana y siempre, los límites no cambiarán. Cuando los hijos están frente a un padre, que su sí es sí y su no es no. Siempre. ¿Qué produce, pastor? Personas o hijos estables, decididos y llenos de confianza. Parece que estoy hablando del cuerpo pastoral, ¿verdad? De la iglesia de celebración y de los hermanos. Sí, claro que sí. Primera de Corintios capítulo 13, verso 11 dice, es uno de los textos míos favoritos. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Fíjate que el niño tiene un lenguaje. Sí. Pensaba como niño, juzgaba como niño. Óyeme, pero esta segunda parte está tremenda. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Dios no cambia. Y como no cambia, nos da la naturaleza de justicia y rectitud. Lo que llamó justo hace 3,000 años, todavía lo llama hoy justo. Ahí hay seguridad y orden. Lo que personó, lo que santificó, lo que escogió, lo que predestinó, lo que redimió, lo que dijo que somos herederos y coherederos, de que nos selló con el Espíritu Santo de la promesa, de que somos participantes de la naturaleza divina. Dios no cambia. Dios no cambia. Bueno, vamos a la cuarta y última pregunta para finalizar, ¿verdad? Este estudio que queremos dejarle bajo el tema afirmando la verdad para el 2021. Amén. Y esa cuarta y última pregunta es, ¿cuáles son los pensamientos de Dios para ti? Fíjate que a veces la gente comienza a cuestionarse, bueno, pero Dios ¿estará de acuerdo con esto?
¿Dios querrá esto para mí? ¿Ah? Son preguntas que la gente se hace a diario. Y a diario. afectan la relación, Oh, sí. la actitud, el Sí. caminar, la forma de hablar de Sí. los hijos cuando no tienen claro esto. Exactamente, exactamente. Y tanto Linares, Orlando, Puerto Rico saben que nosotros le enviamos una enseñanza en relación a eso, a nuestro hablar, ¿verdad? ¿Para qué? Porque el idioma nos identifica. Yo quiero que usted recuerde eso. El idioma nos identifica. La gente sabe lo que usted conoce, de lo que usted está seguro. Conoce su identidad cuando lo escucha hablar. Entonces, Jeremías capítulo 31, verso 3 dice, el Señor me ha aparecido desde hace mucho tiempo diciendo. Con amor eterno te he amado. ¿Con amor qué? Eterno. Él no deja de amarnos porque cometamos pues errores. claro, su amor es eterno. Es eterno su amor. Es eterno. Amén. Y Jeremías 29:11, que es uno de los favoritos también mío, dice, porque yo sé, mira, wow, ese saber es conocimiento. Yo sé, dijo Jeremías, yo sé los pensamientos que tengo. Mira cómo escribe Jeremías, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Dice quién? El Señor. Pensamientos de paz y no de mal. ¿Para qué? Para daros el fin que esperáis. Amén. Pensamientos de paz. Antes de que tú y yo nos formásemos en el vientre de nuestras madres, ya Él nos conocía, ya nos amaba desde antes de la fundación del mundo. Yo recuerdo, pastora, cuando antes de, ¿verdad? de el pastor Eric responder al llamado. Sí. Tú llamabas a la pastora Nanette y Eric se escondía. Sí. Y ¿cómo era que le decía? No le digas que yo estoy aquí. No me... Mira, pastor, eso se repitió en dos Eric, ¿sabe? En Eric Rivera, el de Ivonne Sierra, ¿recuerdas? Sí. Y en Eric Rodríguez. Bueno, pero a los dos los amo entrañablemente, son mis hijos, punto y se acabó. Hasta que tú le hiciste vamos a decir, un entrampamiento. Sí. Y lo tomaste al teléfono y le diste una palabra profética. Sí, ¿Y quién es hoy en día, Eric? Un pastor maestro. del cual nos sentimos orgullosos, al igual que a los demás, claro, las pastoras y los demás pastores, claro, pues si nacieron de nuestras manos, imagínate cada cual tú. tiene su canción. Ay, seguro, eso es así. Entonces, dice, antes de que tú y yo nos formásemos en el vientre de nuestras madres, ya Él nos conocía, ya nos amaba, y por eso trajiste ese ejemplo de Eric. Ya tenía para nosotros todo lo que significa paz, shalom y mucho más, ¿sabe? Porque Amén. Shalom decimos que son 7 cosas. No, es que es mucho más. Ya Dios tenía trazado un destino para tu vida. Destinó una gran vida para ti y para mí, llena de grandes cosas para que tú y yo las llevemos a cabo, como dice Efesios 2:10. Dice, ¿Qué dice así, porque pastor? somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él envió y predestinó y preparó desde antes de la fundación del mundo para que tú y yo caminásemos en ella. Es una forma de vivir. Es una forma de vivir. Y somos hechura de Él. Oye, eso es poderoso, ¿sabe? Hechura de Él mismo. Envió a su Hijo para expiar nuestros pecados con su sangre. Envió su Espíritu para morar en cada uno de sus hijos, como dice San Juan capítulo 1, verso 12. Mas a todos, óigame, todos están incluidos ahí, los que les recibieron. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él está
a nuestro favor, a tu favor, a mi favor. Él nos eligió a nosotros, no nosotros a Él. Y finalicemos esta enseñanza y este compartir de esta palabra repasando lo siguiente. Primera pregunta que hicimos para el 2021, hermanos. Dios no puede mentir. Las circunstancias sí pueden mentir. Lo que dicen los periódicos sí pueden mentir, pero Dios no va a mentir. Segundo, ¿por qué? Porque Dios es fiel. Se mantiene en lo que dice. La fidelidad es algo sumamente importante y Dios es fiel y seguirá siendo fiel. Y la tercera pregunta que contestamos fue, ¿Dios cambiará? No, Dios no cambia. No cambia. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos de La los siglos. cuarta pregunta fue en relación a los pensamientos de Dios hacia nosotros. Esos pensamientos son para darnos un futuro y una esperanza, hermano. Cuando Dios hace un pacto con el hombre, lo inicia y lo cumple. Dios no cambia de opinión en relación a lo que ha prometido hoy. Lo establecido por Él se ha de cumplir, se ha de manifestar en su tiempo perfecto. Nosotros tenemos el reloj, pero Dios es el que controla el tiempo. Eso nos da fe, esperanza y seguridad, sabiendo que nuestro futuro y presente están en su control total. Así es que mantengámonos firmes en la verdad de su pacto, que es inmutable, que no cambia, que es fiel y que nada nos desvíe de su plan perfecto para nuestras vidas. Hermanos queridos, que el año 2021 sea un año de afirmar estas verdades. Amén, sí, Señor. Que el año 2021 sea un año donde se abren puertas para que tú seas una palabra viviente, para que tú con tu ejemplo, con tu estabilidad, con tu idioma, tú impactes a otros y los traigas a los pies del Señor. Y recuerden que aunque estamos a la distancia, en nuestro corazón están cada uno de ustedes. Y ustedes saben que yo siempre decía, bueno, yo miro las sillas en mi mente mientras estoy orando y voy orando por cada uno de ustedes. Ustedes saben que hasta donde está a nuestro alcance nos estamos comunicando con ustedes a través del WhatsApp. Así es que, hermanos, reciban un fuerte y caluroso abrazo de nuestra parte y nos despedimos diciéndoles que les amamos y no nos olvidamos, ¿sabe? No nos olvidamos de cada uno de ustedes. Los tenemos en nuestro corazón. Y que la paz que sobrepasa todo entendimiento gobierne vuestras mentes y vuestros corazones. Amén.